de Más Info. Seguimos hablando, por supuesto, de la información excluyente de los últimos días. Coronavirus. Está con nosotros Camila Perochena, amiga de la casa, historiadora. ¿Cómo estás, Camila? Te vemos en Terapia de Noticias. Bueno, siempre. gracias. Te seguimos de cerca y un poco haciendo historia con respecto a las pandemias. ¿Cuáles fueron las grandes pandemias del mundo? A ver, del mundo uno podría decir que un punto de inflexión lo marca la peste negra en el siglo XIV, ¿bien? Es esa peste que aparece hacia 1348 en Europa, que se va a llevar a 1/3 de la población europea. Va a marcar un punto de inflexión en lo que sería la transición del feudalismo al capitalismo. Y es la gran peste, ¿no? Digo, salen muchos libros, muchos cuentos de ahí. De hecho, en Twitter estaba proponiendo que, bueno, en este contexto de pandemia uno puede releer el de Camerón de Boccaccio, ¿no? Que es el libro que surge, ¿no? En el contexto de esa peste, donde se ve, por ejemplo, lo que pasa en Europa. Pero después tenemos las que estuvieron en Argentina. Por supuesto, la peste negra no llegó a América Latina. Todavía no teníamos un contexto de mundialización, claro, por decirlo de alguna manera. Pero acá en Argentina tenemos diferentes epidemias, ¿no? Mundiales que afectaron a la Argentina. Podríamos decir, hay dos muy importantes en el siglo XIX, que son la epidemia del cólera y la epidemia de la fiebre amarilla. Hay una muy importante en el siglo XX, que es la gripe española de 1918. ¿Se compara con el COVID-19 o no tanto? Todavía no. A ver, tienen una tasa de mortalidad mucho más alta estas epidemias. O sea, por el momento no podemos decir que se compara, pero sí tienen algunos aspectos en común, como por ejemplo los pánicos que generan, cómo afecta a la población o las medidas que se toman. Te pongo un ejemplo. A ver. La gripe española de 1918 llegó a afectar a 500 millones de personas en todo el mundo, bien, de las cuales murieron entre 50 y 100 millones. No tenemos el número exacto. Y si bien se llama la gripe española, no nació en España. En realidad se llama la gripe española porque fue España el país que, como no estaba participando en la Primera Guerra Mundial, más informaba sobre lo que estaba pasando, ¿no? Más informaba sobre la gripe. Digamos que primero se difunde rápidamente en Europa, pero Europa estaba en contexto de guerra. Entonces, un poco Argentina pensaba que la gripe iba a tardar en llegar a Argentina y que si llegaba, las condiciones sanitarias de Argentina, las condiciones en ese momento de Argentina eran muy diferentes a las de Europa, que estaba en guerra, entonces que íbamos a estar más inmunes a esa gripe. La realidad es que no. En octubre de 1918, cuando la gripe llega, se difunde. Podríamos decir, esa primera llegada fue más benigna, murieron 2.300 personas, pero en invierno de 1919 se vuelve a difundir, hay una segunda oleada de esta gripe, y esa segunda oleada fue terrible. Murieron más de 12.000 personas. Es decir, en total, esta gripe se llevó casi 15.000 ciudadanos argentinos, y ahí, por ejemplo, tienen ahí lo tenemos en pantalla. Tienen un cuadrito en pantalla. En ese cuadrito pueden ver qué porcentaje de personas morían de las diferentes enfermedades respiratorias, qué porcentajes morían de gripe, ¿no? En 1917 solamente el 0,7% de todas las personas que tenían enfermedades respiratorias morían de gripe. En 1919 ese número había pasado al 20%. Entonces, lo que muestra un poco es el efecto que tiene la gripe española en este contexto. Y hay otras cosas que uno puede usar para comparar, ¿no? Lo que pasa con la gripe española y la actualidad. Por ejemplo, la diferencia, la desigualdad, ese cuadrito, perdón, era Adrián Carbonetti, un historiador que es quien trabaja este tema y que también señala algo muy importante que quería señalar, que es la diferencia geográfica en el impacto de esta gripe. ¿Por qué la diferencia geográfica? Bueno, porque las provincias que tuvieron una tasa de mortalidad más alta fueron las provincias más pobres, ¿no? Y esto me parece que es muy importante señalar, porque una de las cosas que tendríamos que empezar a pensar es ¿de qué manera va a afectar esto a los diferentes sectores sociales, a los diferentes grupos de población? Por ahora pareciera que es todo, digamos, bastante transversal. Pero hay que ver qué pasa, ¿no? Exacto. Esto recién está empezando. Sí. Pero bueno, una de las cosas que muestra esta gripe es que las provincias donde había menos médicos, donde las condiciones sanitarias eran peores, donde las tasas de analfabetismo eran más altas. Por ejemplo, esto es muy importante, porque cuanto mayor población alfabeta tenés, más posibilidades de prevenir esta gripe tenés, más posibilidades de explicarle a la gente que se tiene que lavar las manos, que tiene que mantenerse aislado. Claro. Bien, entonces, en ese contexto de 1918, bueno, hubo muchísimas desigualdades geográficas en la gripe. Pero después yo te decía que hay otras epidemias, ¿no? Que uno puede pensar acá en Argentina. Bueno, ¿a qué año nos vamos? Bueno, nos vamos un poquito más atrás. Por ejemplo, en 1867 y 68 hubo una epidemia muy importante de cólera. Y esta epidemia en particular me parece que es un caso interesante para trabajar. Esta epidemia la trabaja un historiador llamado Maximiliano Fickepron, que muestra diferentes cosas, pero una de las cosas que muestra fue
que no solo se trató de una crisis social, que fue una crisis social muy importante. Imaginémonos, en esa época no había información sobre cómo se transmitía el cólera. Entonces la gente pensaba que era por contagio entre personas directas. Entonces una de las cosas que pasaba es que las familias dejaban a los enfermos o a los muertos, en muchos casos abandonados, se iban a vivir a pueblos al interior de Buenos Aires, porque bueno, no sabían pensaban que podían contagiarse. Entonces, como crisis social trajo mucha ruptura de lazos sociales, marca este historiador, pero también fue una crisis política, porque en esa epidemia se murió el vicepresidente, Marcos Paz, mientras el presidente Mitre se encontraba en el frente de guerra en Paraguay. Entonces, algo que pasó en esa epidemia del cólera del 68 es que por 15 días no hubo un gobierno a cargo. ¿No? Esto fue muy tremendo. ¿Se muere un vicepresidente? Fue un vicepresidente que estaba ejerciendo en ese momento como presidente. O sea, Marcos Paz era el presidente en ese momento porque Mitre no estaba. Marcos Paz se enfermó de cólera. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, esto fue toda una cuestión de mucha incertidumbre, porque bueno, Marcos Paz se enferma, le empiezan a escribir a Mitre para que vuelva al frente de guerra. Tenemos que entender que las comunicaciones y los tiempos que tardan en llegar, las cartas son muchos mayores que en la actualidad. Bien, entonces, bueno, Marcos Paz finalmente muere en enero de 1868. ¿Y la Constitución qué decía? La Constitución decía, bueno, en caso de que muera el vicepresidente y no esté el presidente, el Congreso tiene que decidir un presidente interino. Pero el Congreso estaba de receso. No solo estaba de receso, era muy difícil hacer venir a todos los diputados y senadores a la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires había una epidemia. Digo, a decirles a todos, bueno, ahora nos tenemos que reunir porque no tenemos quien esté a cargo. Lo que hizo, se generó como una comisión de gobierno formada por ministros, por algunos funcionarios, a esperar a que Mitre volviera. Mitre volvió 16 días después. Pero fue un contexto de mucha incertidumbre y crisis institucional porque pensemos que había todavía recién se estaba armando el país. Entonces teníamos federales en el interior levantándose, gente que le podía querer hacer la competencia a Mitre. Mitre estaba muy debilitado en ese momento. Entonces, esta fue una epidemia bastante particular, ¿no? Por sus consecuencias políticas. La verdad es que uno te escucha y a mí, digamos, lo que me pregunto, lo que me viene a la cabeza es, ¿quedará esta pandemia del coronavirus como en los libros de historia también? Como estas epidemias, hay que ver hasta ¿no? qué punto afecta nuestra vida cotidiana y los lazos sociales. Gracias, Camila. Siempre es un placer tenerte con tanta información. Hacemos la pausa muy, muy breve, no se muevan de allí porque fíjense cómo el coronavirus toca absolutamente todo, incluso el mundo de la moda. En un ratito Alejandro García nos va a dar todos los detalles de lo que está sucediendo en el mundo de la moda con respecto al coronavirus. Y también, atención, ¿qué pasa con la cantidad de argentinos que hoy están varados en Cusco? Esta mañana les habló a ellos el presidente de la Nación, Alberto Fernández, les prometió que los va a ayudar de manera urgente, que se queden tranquilos. Y otro tema importante, cruceros que vienen de Brasil demorados para que los pasajeros desciendan aquí en nuestro país. Les vamos a contar todo porque hay más de 2.500 argentinos que en este momento están esperando poder desembarcar. Mucha información después de la pausa, no se vayan. Los uniformes.